Hola, buenas tardes. Hoy voy a tener un pequeño machete porque me cansé de escuchar boludeces. Me cansé de escuchar boludeces en el sentido cuando hablan de que tal o cual dejó el país hecho mierda, que nunca más estén estos o aquellos en el gobierno por lo que hicieron. Yo no voy a hablar bien y mal de nadie, voy a poner números, como digo yo siempre, arriba de la mesa. Investiguen, por favor, y si algo no concuerda lo que ustedes averiguan, realmente investigando, yendo a las fuentes, Banco Central, INDEC, lo que ustedes quieran. Pero por favor, háganme comentarios, quiero no discutir, quiero aprender si es que me equivoco. Y yo me remonté para determinar la deuda, esta que en este momento acucia al país, porque vamos a tener en claro, cualquier gobierno que esté, actual, pasado o futuro, siempre va a tener que lidiar con la deuda que recibe, porque los pagos de la deuda limitan el movimiento económico de cualquier país, más uno muy endeudado. Es lo mismo que si te tenés que hacer cargo de una casa que, aparte de los gastos comunes, cotidianos, mensuales, tiene que cargar en su espalda con una deuda muy importante que le quita una buena parte de sus ingresos para pagar esa deuda antes que empezar a tomar en cuenta los gastos corrientes que necesita. Voy a empezar por el punto de inflexión, como tiene mucho que ver en toda nuestra historia. El año 76, cuando el gobierno de Isabelita fue derrocado por una junta militar. En ese momento, y voy a dar datos que dio la misma junta, porque el golpe fue marzo, si no me equivoco, a final de año, cuando ya se habían estabilizado y estaban haciendo una evaluación de lo que ellos llamaban los daños que se le habían hecho, perdón que se me cayó algo, a la República. Bueno, ellos en ese momento consideraron que eran aproximadamente 6.000 millones de dólares la deuda atroz que heredaban del último gobierno democrático elegido por el pueblo. Estamos hablando finales del año 76. Tiempo después, esa misma administración, cuando ya había evaluado todo lo que tenía que evaluar, dijo: no habíamos tomado en cuenta muchas cosas y la verdadera deuda está en el orden de los 10.000 millones de pesos. Perdón, de dólares. La deuda externa siempre se cataloga en moneda extranjera. Bueno, ese fue el primer punto de inflexión. Bueno, ellos reconocieron que en ese momento la deuda, primero dijeron 6, después 10. Bueno, esos son los números. En el año 82 se hizo uno de los robos espectaculares de un gobierno de turno, aliado con el empresariado, que estatizó la deuda privada, y están las listas de esos nenes, las listas de esos nenes. No voy a entrar en nombres ahora, estudien, revisen, investiguen. Que entre 15 y 20.000 millones de dólares nos clavaron a todos, me incluyo, a todos los argentinos, como deuda del Estado, de 15 a 20.000 millones. Bueno, esto continuó. La tremenda administración que venían a arreglar los milicos, aparte de los desastres que hicieron en la humanidad. Año 83. Se dieron cuenta que ya no les servía
o una de dos, o no les servía o ya no podían con el problema de dirigir el país, como ellos habían venido a solucionarlo, y lo entregaron. Que ahí vino el primer gobierno democrático post-dictadura de Alfonsín. En ese momento, año 83, la deuda estaba valorada en 46.000 millones de dólares. O sea que de los 6.000 originales, que después fueron 10, más lo que le metieron de deuda, más todas las barbaridades que hicieron, llegaron a 46.000 millones de dólares. En el gobierno de Menem, después de Alfonsín, 2 periodos, la deuda terminó siendo, con todo lo que vino a arreglar el turco, gracias Turquito, 120.000 millones de dólares. Y sigue creciendo. En el gobierno de Macri, en el medio hubo gobiernos que pagaron al Fondo Monetario y varias deudas. En el gobierno de Macri, 46.000, 47, algo así, habían recibido de un monto de 57.000, creo que le había otorgado el Fondo Monetario, y no llegó a recibir los últimos 10, 12.000 que en el gobierno de Alberto no quisieron recibir. O sea, eso se sumó a lo anterior. Luego en el gobierno de Milei, al Fondo Monetario otra vez, se le pidieron 20.000 millones más otras deudas más pequeñas a otras instituciones. Hoy, año 2026, la deuda externa total bruta de Argentina está catalogada en cerca de 500.000 millones de dólares. Cuando vayan a tomar decisiones a la hora de votar, recuerden esto. Acá está el mapa de la deuda argentina, que los gobiernos van rotando, en algunos casos van pagando algo, en otros simplemente ruletean, sumándole intereses a la misma deuda. Acuérdense, desde el 76 acá, esta monstruosidad de deuda. Y sobre todo en el medio, estos afanos de frente, allí estuvo el señor Cavallo en el medio, de la estatización de la deuda privada. Que voy a citar solo un nombre. Una de las grandes empresas que recibió esos beneficios fue el grupo de empresas de la familia Macri. Y otras de las empresas que recibieron esos beneficios fue el grupo Clarín. Nada más, si tienen algo que decir, me lo dicen con datos por este mismo medio. Muchas gracias.